Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en escena se encuentra Guarocuya Félix, quien es una figura de principalía en el país en materia económica, exitoso director de impuestos internos y además un consultor económico permanente. Bienvenido, Guarocuya, ¿qué tal? No, muchas gracias a ti, Ángel, y muchas gracias a Jorge por permitirme hoy en la mañana de este lunes compartir. Bienvenido. Un buen diálogo. Estamos iniciando el año, Guarocuya, y las expectativas es la economía. Hoy se inicia el foro en Davos, Foro Económico Mundial. Las expectativas desde la óptica que usted ha podido levantar. Mira, el tema yo pienso que en Davos, tú que has mencionado Davos, el tema girará fundamentalmente en inflación mundial, guerra de Ucrania. Y en torno a lo que podría ocurrir durante el 2023. Varias veces en este mismo programa he dicho que los economistas no somos adivinos, sino que lo que evaluamos son tendencias. Y esas tendencias, por lo regular, tú no tienes una visión más allá de los 90 días. Porque la economía es la voluntad humana y la voluntad humana es impredecible. Por ejemplo, ¿quién hubiese dicho en enero del pasado año que el día 24 de febrero Rusia iba a invadir Ucrania y que iba a trastocar los precios de los combustibles o los precios de los alimentos a nivel internacional? Probablemente solo lo sabía el entorno más cercano a Putin y quizás los militares más cercanos a Putin, pero el resto del mundo no lo sabía. Y por lo tanto no podía incorporarlo como una variable. Pienso que en Davos la preocupación va a ser en torno a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial. Recesión mundial, inflación mundial. Más que recesión, lo que está hablando el Fondo Monetario es un decrecimiento. Fíjate que el año pasado se habló mucho de la parte correspondiente al estancamiento de la economía, se habló de recesión. La verdad es que no se ha registrado todavía recesión y el Fondo Monetario ha sido mucho más cauto y prefiere hablar de una disminución del crecimiento. Es decir, de que la economía a nivel global va a ralentizarse. ¿Por qué? Porque las políticas económicas que se están aplicando buscan el objetivo de disminuir la actividad económica. Eso es importante entenderlo. Eso no sale de la nada. Viene de una voluntad de los gobiernos a través de los bancos centrales de restringir la capacidad del crédito, por lo tanto disminuir la actividad económica. ¿Para qué? Para moderar el nivel de precios, es decir, para tratar de que la velocidad que suben los precios, que es lo que llamamos inflación, sea cada vez menor hasta volver a una senda, como le llamamos los economistas, de cierta estabilidad en el crecimiento de los precios. Y en el caso de América Latina, Guarocuya, que hemos visto un movimiento integrador reciente, hemos visto muy activo a Pepe Mujica, caminando entre los países, estaba en Chile hace poco, igual estuvo en Brasil, en las elecciones de Lula, el triunfo de Lula, el crecimiento económico de Venezuela, por ejemplo, que es otro tema con relación a la crisis del petróleo. Venezuela se ha revalorizado su moneda y ha empezado a descender un poco la inflación. Entonces, este movimiento que se está dando en América Latina, ¿cómo va a orientar el desarrollo o la integración económica que se está planteando, volver a fortalecer el Mercosur y una serie de elementos que se ven positivos para la economía latinoamericana y que pueden hacer que seamos nosotros una excepción dentro de lo que viene en el 23, que se avecina una recesión económica o un decrecimiento? Bueno, eso es lo que comentaba, que el fondo habla más bien de un decrecimiento económico, de la disminución de la velocidad del crecimiento. No se atreve a hablar todavía de recesión porque, si bien es cierto que hay elementos comunes para el incremento de los precios, tanto en la Unión Europea, Estados Unidos y en China, pero no son exactamente iguales. El impacto, por ejemplo, del precio de los combustibles o del acceso a combustible en la Unión Europea, sobre todo en las economías más desarrolladas como la Alemania, impacta más el nivel de precio que lo que impacta en Estados Unidos. Y en el caso de China, el precio de los combustibles también impacta, pero también ha tenido el tema del COVID, que no acaba de salir y ha tenido que cerrar ciudades, y recientemente hemos visto en diciembre, al inicio de diciembre, movilizaciones ciudadanas solicitando al gobierno chino evitar el aislamiento completo, no que no haya prevención, sino evitar el aislamiento completo, como se tuvo en los momentos más duros de la pandemia. Es decir, que hay elementos comunes, pero también elementos que lo diferencian. En el caso de América Latina, tendríamos que diferenciar por lo menos 3 bloques diferentes.
Nosotros estamos en la economía de Estados Unidos, en la zona de influencia de la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos, de las tres grandes bloques económicos, es la que menos impacto va a tener en cuanto a su crecimiento negativo durante el 2023, o por lo menos durante el primer trimestre del 2023. Hay reformas estructurales que han cambiado el mercado de dinero en Estados Unidos, por lo tanto hace que la política monetaria... Y un país que exhibe hoy, Guarocuya, extrañamente, un nivel de desempleo prácticamente de pleno empleo, bueno, corríjame. Y eso es, hay un cambio estructural, ese es el patrón que ha cambiado. Se supone que si tú restringes la política monetaria por parte de la Reserva Federal, te cae la demanda y por el consumo y cae la demanda. Pero resulta que eso no ha ocurrido en Estados Unidos, Increíble. sino que Estados Unidos, a pesar de la política restrictiva, sigue creando empleos. Incluso economistas como Larry Summers, que fue secretario del Tesoro de Estados Unidos, presidente del Consejo de la Universidad de Harvard y uno de los economistas más importantes a nivel global, ha tenido que replantearse algunas de las afirmaciones que había hecho hace relativamente poco con relación a la economía de Estados Unidos. Volviendo al tema de América Latina, hay que diferenciar por lo menos tres bloques. El bloque en América Latina, que es, digamos, una economía que está mucho más vinculada con el norte, que serían las economías de la cuenca del Caribe, la gran cuenca del Caribe, eso incluiría Venezuela, incluiría Colombia, aunque tiene una parte México. andina, pero está fundamentalmente México. México casi la incluyo como la economía norteamericana, porque forma parte del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. Y ese encuentro de Canadá, Norteamérica hace unos tanto, días redefine eso. no le incluye en el bloque de la gran cuenca del Caribe, es más Norteamérica, el caso de México, su comportamiento. México, Canadá y Estados Unidos es una sola forman economía. un bloque y por lo tanto es diferenciado y los impactos son diferentes, la vinculación es diferente. El otro bloque es el bloque andino. Hay una parte de Colombia que es andina y una parte de Venezuela, pero muy poquito. Brasil tenemos que verla de manera también diferenciada en alguna medida, es decir, sería un cuarto bloque, no tres. Cuando hablo de los países andinos, estoy hablando de Perú. La inestabilidad política afecta. Sí, Brasil tiene una economía más globalista. Brasil está nucleada con y está en otro equipo, digamos. No, está a otro nivel. Es una energía, una economía Los indios y los emergente. chinos forman un bloque. Y luego tienen Los rusos. la economía del Cono Sur. Ahí estaría Chile, que siempre se diferencia, pero está Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Y en el caso de Uruguay y Argentina, por ejemplo, su vinculación no es tanto con Estados Unidos, el caso de Uruguay es con la economía china, y en el caso de Argentina mucho más exportaciones hacia la Unión Europea y al resto del mundo. Entonces, haciendo estas salvedades, digamos que el impacto económico para nuestra región potencialmente desde Estados Unidos es menor que lo que pueden tener economías más vinculadas con otras regiones como China o la propia Unión Europea. Estoy hablando de la cuenca del Caribe. En el caso de Venezuela hay un elemento político importante en la medida que Estados Unidos flexibiliza su política frente a Venezuela, producto de la guerra precisamente de Ucrania y la necesidad de invertir, como lo ha estado haciendo en la industria petrolera ese petróleo venezolana. que está disponible. Pues evidentemente es para aumentar la oferta de energía a nivel global, sobre todo porque Venezuela es una de las principales reservas de petróleo del mundo. Entonces, lo que sí sigue estando la economía para el 2023 bajo un marco de incertidumbre, de mucha incertidumbre, y eso evidentemente abre grandes retos. Para la economía dominicana, las proyecciones que crezca un 4,7. Sí. Esto es un contexto de tanta El incertidumbre. Fondo Monetario dice 4.9, pero es será positivo, 4.5 a 5. Ahí está. En torno a 5. Crecer en torno a 5 es crecer de manera positiva, evidentemente no en los niveles de inflación que estamos teniendo. Sí, ahí está el detalle. Digamos que disminuye, neutraliza el crecimiento. Ahí está el detalle, Guarocuya. Tenemos dos fenómenos en República Dominicana que la administración actual de gobierno no ha podido superar. El tema de la inversión pública. Uy, lo hablamos aquí muy temprano. Yo, de los primeros programas que vine luego del cambio de administración fue a este programa. Y recuerdo que estuvimos monitoreando todo el tema de la inversión pública y hemos dicho... En un principio la hipótesis era, bueno, no conocen los sistemas, no tenían planes. Las novatadas y se proyectos, entendía. pero ya para un segundo año esta Tercero, explicación... patrón, estamos terminando el tercero. Sí, exacto. No te quería hacer el recuento, es decir, para un segundo año ya no se justificaba el hecho de que el primer año era de aprendizaje. Y ya para un tercer año
no sé ni Insólito. siquiera cómo explicarlo, porque no ejecuta lo presupuestado. No es que tiene, claro que tiene que sobrar el dinero, porque no ejecuta lo que ni siquiera presupuesta en inversión pública. El pasado año ha ejecutado un 30% menos de lo que tenía presupuestado en una inversión que ya es históricamente baja en República Dominicana, la inversión de capital, que viene siendo baja, no de esta administración, sino que es una tendencia que tenemos que revertir en algún momento por múltiples razones, pero sigue siendo muy baja, menos del 2,7% del producto. Es la inversión pública. Y la inversión pública es la que dinamiza fundamentalmente la economía. Por supuesto que la inversión privada tiene un papel importante, pero la inversión privada no hace las grandes carreteras, claro, no hace las grandes reparaciones, no hace las grandes infraestructuras, ni además interviene en los barrios, en la calidad de vida de los barrios, claro, con las pequeñas ¿Cuándo se va a inversiones. crear un presupuesto pactado para el desarrollo de República Dominicana? Un presupuesto moderno, un presupuesto integral, un presupuesto que pueda impactar las áreas de desarrollo social, económicas del país, industrial, un presupuesto que pueda desarrollar una industria. Cuando cambiemos la visión del desarrollo, porque el presupuesto es un instrumento, no es un objetivo en sí mismo. Claro. Y por lo tanto el presupuesto acompaña la visión del desarrollo. Tú primero estableces la visión, que es la parte política. Política no solo de participación como partido, sino política como sinónimo de estrategia de organización de la sociedad. Hablando de esa parte política. Entonces, no te quería decir. Sí. La Estrategia Nacional de Desarrollo ha sido un ejercicio en el sentido de tener una visión pactada que nos permita tener un presupuesto que vaya en coherencia entre la visión y lo que tú ejecutas. Al mismo tiempo, y Ángel lo decía hace un momento, en República Dominicana existe el presupuesto plurianual, es obligatorio el presupuesto a 3 años. Es decir, hay un sistema de planificación que tiene que actualizarse, diferente claro, a partir de... Cada año ese plurianual se actualiza. Sí, claro, o sea, claro. Tú haces un presupuesto hoy para 4 años, pero el año que viene lo hace para 4, pero no dejando fijos los 3 que tú tenías, sino actualizando los 3 que te quedaron. Y para eso está la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, la respuesta es, Jorge, mantenernos en la senda de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Exacto. La Estrategia Nacional de Desarrollo es mandatorio haber hecho una evaluación en el 2020, no se hizo por razones obvias a la pandemia, pero tampoco he visto que el Ministerio de Economía, por lo menos públicamente, haya dicho que está haciendo la evaluación correspondiente para hacer los ajustes necesarios, porque los planes, o tú terminas ejecutando las acciones que tenías previstas y por lo tanto ya tienes que ir a un nuevo escalón, a un nuevo estadio, claro, o fracasas en la ejecución o tienes que rectificar la ejecución de algunas acciones. Entonces yo creo que eso tiene que hacerse. Entrando a la política. No, antes de entrar a la política, Jorge, permíteme... Bueno, estamos en política desde que comenzamos a hablar. Ahora, lo que pasa es que él quiere hablar de Danilo y de Abel. Exacto. Pero yo quiero cerrar el tema económico en función de la inflación. Te decía que hay 2 elementos que son los preocupantes en el país: la falta de inversión, el déficit en inversión pública y el tema de la inflación. Bueno, el Banco Central acaba de decir que se redujo la inflación en República Dominicana de 9 y pico a 8 y pico. Pero óyeme, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a hablar como ardiano que soy. Yo soy un ardiano. Yo no he visto que nada ha bajado. A ver, los precios... Hasta para echarle aire a una goma hay que pagar. Y ya no se... Antes tú le dabas 20 pesos a un gomero, ahora hay que darle 100. Desde hace más de 100 años. Y pues, esto no aguanta a nadie. ¿Y a dónde diablo que bajó la inflación? Hace más de 100 años... algo que han medido los economistas, desde que hay mediciones más o menos constantes, es que los precios son resistentes a la baja, son rígidos a bajar los precios. Es decir, los precios cuando hay procesos de inflación se estabilizan arriba, por decirlo de alguna manera. Lo que ha dicho el Banco Central... Y entonces, ¿cuándo se da el equilibrio cuando tú vuelves a recuperar el poder adquisitivo de las personas. ¿Y cuándo lo vamos a recuperar? El tema fundamental cuando hablamos de inflación, y se ha discutido muy poco, es el tema distributivo. Las personas nos hacemos más pobres con la inflación. Se hacen más ricos los más ricos que tienen capacidad de transferir en los nuevos precios de los bienes y servicios. Claro, porque pueden hacerlo y porque tienen... Sí, claro, la parte especulativa es parte del funcionamiento de las economías de mercado. No es algo que tengamos que verlo solo como algo pecaminoso, sino como parte inherente del funcionamiento de los mercados, y que entre el Estado en su capacidad regulatoria para establecer límites a determinados comportamientos que se dan si tú dejas solo el mercado funcionar monopólicos, por sí mismo. diríamos.
En la medida en que tú eres monopolio, cuasi monopolio, o tienes una economía monopólica, tú estableces el precio y punto. ¿Por qué? Porque no tienen competencia, no tienes cómo variar la competencia. Y al mismo tiempo también tienes un monopolio por el lado de las importaciones. Produces en el mercado local, pero también eres el principal importador del mismo producto que le hace competencia. Tú controlas prácticamente los mercados y es lo que se llama poder dominante de mercado. En República Dominicana tenemos muchas empresas por la característica de la economía que tienen poder dominante de mercado. No ocurre en República Dominicana. También, sí, sectores completos, claro, pero no ocurre en República Dominicana, ocurre en la mayoría de las economías del mundo. Ocurre en Israel, ocurre en República Dominicana, pero ocurre en Colombia, que tú dirías una economía de 50 diversa, millones y mucho más diversificada. Entonces, el tema de inflación es el tema distributivo, Ángel. Ahora, Banco Central, que es la preocupación de cualquier banquero central, lo que está tratando de comunicar es que ha moderado la velocidad del incremento de los precios, no que han bajado los precios. Y esto es importante, o sea, el Banco Central está haciendo lo correcto. Lo que está intentando es moderar la velocidad de los precios, del incremento de los precios. Y ha habido dos elementos que han contribuido a moderar el incremento de los precios. El incremento de las tasas de interés, porque tenemos que reaccionar al incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, por varias razones, no solo el tipo de cambio, sino salida de capitales, y Banco Central tiene que prever esto, no solo en República Dominicana, la mayoría de los bancos centrales de la región. Y el otro elemento son los subsidios. Es decir, en la medida en que el gobierno ha implementado subsidios, y el grueso de los subsidios ha sido 70 y tantos mil millones de pesos, han sido fundamentalmente a los combustibles, o para generación eléctrica o para el consumo de la población, ha moderado la velocidad del incremento de los precios. ¿Ha ocurrido en República Dominicana esto? No, es lo que ha hecho Alemania. Lo ha hecho Alemania. Y en esto hay que reconocer que el gobierno ha actuado con rapidez. O sea, no todo es crítica y negativa al gobierno. No todo es crítica negativa, en el sentido de que, bueno, los subsidios tenía que implementar. Probablemente lo hubiese hecho de una manera o de otra, si fuese el PLD, quizás no lo hubiese hecho generalizado, quizás más focalizado, pero a final de cuentas hubiese implementado los subsidios, hubiese subido los tipos de interés. La diferencia con gobiernos del PLC hubiese sido la parte de inversión pública, que es la parte más negativa que tiene el gobierno desde el punto de vista de la política fiscal por lado del gasto, ¿no? De que no se justifica que esté subejecutando. Y el otro tema, que es el tema de los fideicomisos, de ese afán de querer ejecutar la inversión a través de fideicomisos. Los fideicomisos, que es una figura que introduce el Partido de la Liberación Dominicana, claro, desde el gobierno. Yo fui miembro de la comisión. Y lo dejó en práctica, en ejecución, con eficiencia. Claro, fíjate, yo fui miembro de la comisión que creó la ley, siendo superintendente de valores. Era el fideicomiso privado, nos faltaba la parte correspondiente al fideicomiso público. Qué bueno que el gobierno está intentando sacar una ley de fideicomiso público. El Partido de la Liberación Dominicana lo que ha sido crítico no es de la figura del fideicomiso, es de cómo queda la ley con relación a los mecanismos de control del Estado y evitar de que a través de esa figura pueda ocurrir algún tipo de enajenación de los activos. Exactamente, pero no la figura del fideicomiso. Ahora, es bueno aclarar que el fideicomiso no es bueno para todo. El fideicomiso solo es bueno para algunas cosas. Eso iba a preguntar. La naturaleza del espíritu del fideicomiso es que se encuentra en grandes capitales públicos y privados para realizar... No necesariamente. El Estado puede hacer un fideicomiso 100% público. Con capital del Estado 100%. ¿Y cuál sería la contraparte del sector privado? Porque no, es que no tiene que haber contraparte en un fideicomiso público necesariamente, porque estamos mezclando ambas cosas. Estamos mezclando alianza pública-privada. Hay una gran confusión en el mismo gobierno. Claro, sí, el mismo gobierno. De hecho, tuve en algún momento un diálogo en un podcast con uno de los responsables de gobierno sobre este tema y me di cuenta que había una confusión entre alianza público y privada y fideicomiso. Tú puedes tener alianza público-privada sin tener fideicomiso y puedes tener fideicomiso sin que haya alianza público-privada. Son dos cosas, tú las puedes mezclar, pero son diferentes. Porque Punta Catalina fue un fideicomiso, ¿verdad? No, Punta Catalina es inversión directa del Estado. Y además ahora se quiso hacer un fideicomiso cuando no tenía sentido. Claro, el fideicomiso, que el Partido de la Liberación tampoco se oponía a que hubiese un fideicomiso Punta Catalina. Lo que nos opusimos en ese momento, yo el modelo de diseñado, fue al contrato de ese fideicomiso. Claro. No era lo más adecuado. La solución era o la empresa pública que es lo correcto que era o el fideicomiso, que lo era también correcto factible. era hacer una empresa, que es lo que han terminado haciendo
con Punta ahora sí Catalina. entramos Entonces, el tema a- fideicomiso, entonces no es lo mismo que alianza público-privada. No Pero hay una tendremos- gran confusión con el tema. No tendremos tiempo para ver la parte política, pero ¿y qué busca Danilo en el campo, Guarocuya? Mira, yo creo que cualquier presidente o expresidente tiene derecho a tener contacto con todos los sectores y más el presidente. Pero a revisar Y porque el- él está el presidente- volviendo a las zonas donde hacía la visita sorpresa. Y yo creo que el presidente del principal partido de la oposición tiene todo ¿Y derecho Abel a cómo va? contactar Abel. y contactar. Mira, yo creo que va bien la candidatura de Abel, en la medida en que el partido ha terminado su proceso de organización, ha terminado la consulta de manera exitosa. Yo creo que esos son elementos que potencian la candidatura de Abel Martínez He visto acciones en como el Cibao de que le candidato del Partido de la Liberación están Dominicana. desmontando toda la campaña que está montando Abel. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se adelantó Abel a la campaña política o Pero la está desmontando quién? Perdón. los alcaldes? Están desmontando todas las propagandas. Bueno, y lo pero- están haciendo de manera pública y oficial, formal. Pero fíjate que yo pienso que eso es un tema de mandato de ley y lo que le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana en este momento es respetar la ley. Y de hecho, Haber ha sido lo que más ha respetado la ley, que se cumpla la ley precisamente en el territorio donde él gobierna como alcalde. Por lo tanto, esto forma parte del respeto debido a la ley que tiene que darse, no solo para nuestro candidato, sino para cualquier otro candidato aspirante a alguna candidatura. Gracias, Guarocuya. Un gran placer Gracias a tenerle. ustedes. ¿Cuánto se aprende con usted, patrón? El placer es mío, de Una verdad que sí. característica de académico y de consultor extraordinaria. Muchísimas Gran gracias. placer. El placer es Éxito. mío. Nos falta hablar también de su proyecto particular en el escenario político. Vamos a despedir el programa en este momento y aunque terminamos con una pausa.